Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. 8 de junio de 2024 y ayer registramos la tan esperada caída en Bitcoin, o la primera caída en Bitcoin y en BNB, y nos fue bien. Con eso cerramos una semana hermosa, bella, aquí con ustedes, operamos juntos y bueno, felicitaciones a todos ustedes que lo hicieron bastante bien. ¿Okay? Si no te fue tan bien, tranquilo, eso pasa. A mí la semana antepasada me fue mal, bien está bien, así es lo bonito de este mundo de trading. Pero antes de continuar, por favor, permíteme sugerirte que te suscribas al canal. Si estás viendo videos de criptomonedas un sábado de la mañana, es porque te gusta esto, te gusta este mundo. Así como te suscribes a los otros canales de los compañeros, suscríbete al de nosotros. Muy bien, entonces Bitcoin cayó fuerte, cerramos el short, perfecto, bello y hermoso. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora cuidado con el gato. Cuidado con el gato, como les puse en la miniatura. ¿Por qué cuidado con el gato? Bueno, Bitcoin registró una caída aproximadamente de un 3-4%. Estamos hablando de que llegamos a estar en los $72.000. Caímos más o menos, el movimiento fue hasta los $68.200. Un movimiento bastante fuerte, el cual nos tocó el profit, ¿verdad? Y en ese momento, si vamos a temporalidades un poquito más pequeñas, obviamente Bitcoin rebota un poquito y en este momento está lateral. ¿Okay? Ahora bien, este movimiento lateral, si vamos a 4 horas, vemos cómo está llegando en una zona de perfil de volumen importante que está en los 69.000. Ya nosotros lo habíamos redestinado. Y la siguiente zona está por la parte baja en los 67.000, 68, 67.000. ¿Okay? Esta es la zona, como digamos, un poquito más importante, 67.000. Ahora bien, en 4 horas, esto dentro de tal vez hoy en la noche o mañana, que abre nuevamente la bolsa, no va a estar dando una entrada al alza. ¿Okay? ADX pendiente negativa, direccionalidad alcista, no es 100% seguro, pero probablemente sí. Fíjense que si nos vamos a la plataforma de TensorChart, durante toda la semana hemos tenido órdenes por la parte alta mucho mayores que por la parte baja, pero en este momento eso ha cambiado. Tenemos en este momento un poquito más por la parte baja, lo que está es un poquito más repartido. ¿Okay? Si nos vamos al movimiento aquí en spot, donde podemos ver tal vez un poquito más claro, vemos que las órdenes importantes en spot empezarían a partir de 71 mil dólares nuevamente, la misma zona de resistencia, pero por la parte baja, ahí en 69.300, 69.000, hay fuerza para arriba. En 68.500 hay fuerza para arriba, 68 fuerza para arriba y 67 fuerza para arriba. Y todos estos 4 muros que te acabo de colocar por aquí abajo superan en cantidad a todo lo que tengo por arriba. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que probablemente vamos a tener un movimiento al alza. ¿Okay? Un movimiento al alza es lo que nosotros vamos a esperar ahora en Bitcoin. ¿Okay? Ahora, hay una zona bastante amplia entre los 69 y 68.000. Por tanto, fíjate que yo tengo aquí, ya yo entré con una posición pequeñita, ¿ok? Y arribita, está en este momento en rojo, pero tengo otra orden en los 68.900 y otra orden por aquí los 68.300, o sea, una mallita. Si el precio vuelve a caer por aquí, que me tome para tratar de buscar el rebote. Pudiese hacer un doble piso hacia arriba. Ahora, ¿por qué ya entré teniendo la posibilidad de caída? Bueno, porque puede ser que el rango se mantenga y como ya dentro de unas horas puede ser que nos dé la entrada, pues ya estamos dentro. ¿Okay? Ahora, no has explicado lo del gato, Rafael. ¿Por qué? Bueno, recuerden que hay una teoría que se llama la caída del gato muerto.
que yo he querido cambiarle el nombre, pero no he podido, no he podido. Yo prefiero el rebote de la pelota de goma, pero bueno, ese es el que todo el mundo conoce. ¿De qué se trata eso? Bueno, de que existe una caída cuando hay un edificio y alguien de forma muy mala, que esperemos que no lo hagan nunca, que esto sea solamente metafórico, tira a un pobre gato, el gato rebota, pero la caída fue tan fuerte que ya está muerto. Entonces, luego de ese rebote suele caer, vuelve a rebotar hasta que llega un momento que no rebota más. ¿Ok? A mí me gusta llamarlo más la pelota de goma. Te lanza una pelota de goma, rebota, 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 rebota y hasta que ya no rebota más. Entonces, cuando tenemos una caída grande de ese tipo, este movimiento suele ocurrir. Hay una caída fuerte, un rebote, y como todo el mundo se quiere meter aquí en long, ¡pum! Vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y cae varias veces antes de cambiar un movimiento de tendencia. Entonces, si nosotros vamos al precio, ¿dónde podemos ver eso, Rafael? Bueno, lo vemos en muchas formas. ¿Ok? Fíjense estas caídas que hemos tenido aquí. Vamos un poquito para atrás para que vean. ¿Ven? Una caída fuerte, un rebote, fuerte, un rebote, cae, un rebote, hasta que me empieza a hacer un suelo. Y ahí es donde cambia la tendencia. ¿Ok? Fíjense aquí nuevamente. ¿Ok? Vemos una caída fuerte, rebote, cae, rebote, aquí vuelve a caer. Lo que pasa es que estoy en gráficos de 4 horas, no se ve tanto. Me hace un suelo y ahí sí sube. ¿Entendido? Entonces, esos movimientos ya se han dado en otras ocasiones. Vean aquí también. Movimiento fuerte, rebote, cae, cae, ok. Todo el tiempo se da, ¿no? Fíjense que hay veces que el gato no se muere y sube. Entonces, como dice, hay que correr porque el gato te va a perseguir. Fíjense que hay una caída fuerte. Aquí sube, sube, no, y aquí sí se fue atrás tuyo. Eso puede pasar. O sea, nada en el trading es 100%. Pero a priori, aunque no es 100% que ocurra, a priori nosotros tenemos ese pensamiento. Como estamos justo en un nivel de soporte importante, los 69.000, como lo podemos ver aquí en TensorChart o en la plataforma de Spot, que estamos ahí en 69 fuerte, entonces vamos a partir de una teoría que después de este movimiento fuerte, Bitcoin pueda rebotar un poquito y luego vuelva a caer. Tal vez ya venimos a buscar aquí los 68. Si viene primero los 68, entonces él me va a consumir la mallita, ¿okay? Las diferentes órdenes, y buscaremos el movimiento fuerte. Ahora, hay que estar claro que todavía los 71.000 siguen siendo fuertes, que siguen siendo una zona fuerte como para superar. Si nosotros nos vamos a un gráfico diario, vemos que apenas se está cumpliendo lo del Valle Verde. Y si vamos a un semanal, nosotros estamos bastante extendidos y todavía no descartemos en un semanal este movimiento que sería A, P y nos está faltando el C. No sabemos si el C va a llegar bien abajo, bien arriba, todavía no. Entonces, ese movimiento que tú veas al alza en Bitcoin simplemente sigue siendo un rebote. Estamos cazando rebotes, movimientos cortos dentro de lo que nosotros llamamos un rango. Ahora, no quieres agarrar el long, tienes que tener paciencia. Entonces, el short, nuevamente, atento con la zona de los 71, 70. Lo que pasa es que a medida que pase el tiempo, obviamente ya los short va a llegar un momento que nos va a romper. Hay que seguir teniendo cuidado, ¿ok? Entonces, bueno, eso mismo que acabo de explicar con Bitcoin lo podemos aplicar en cualquier otro movimiento. Fíjense en el caso de BNB, que aquí sí ya se dio. Vean cómo cayó BNB fuerte, recuperó rápido, prácticamente llegó a la zona del rango y aquí va de nuevo en caída. Entonces, después de esta segunda caída que está teniendo BNB, probablemente va a llegar la nueva entrada al alza, ¿ok? Entonces, pero vean cómo miren lo que absorbió BNB desde la caída, rebotó un 5,70%, prácticamente volvió al rango.
Entonces ese rebote es el que esperamos nosotros en Bitcoin, ¿ok? Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés este pequeño video para informar hoy día sábado. Ayer no hice directo, llegué tarde, estábamos celebrando esos shorts y hoy en la noche, no sé, vamos a ver si da chance de hacer directo, si no, nos vemos con más seguridad el día de mañana. Cuídense mucho, chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.